18 de octubre se cumplen 2 años de una de las manifestaciones más grandes que vivió el pueblo chileno. Esas movilizaciones se extendieron hasta marzo de 2020 y frenaron debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Entre otras cosas, trajeron como consecuencia un proceso constituyente para redactar una nueva constitución. ¿Cómo se vive ese proceso? Pero además, ¿cuánto incidieron aquellos reclamos en las movilizaciones y en lo que es la campaña para las elecciones presidenciales que se dará el próximo 21 de noviembre próximo? Bueno, para conocer cómo se vive esta situación en el país andino, estamos en contacto con Libuel Noceto, que es uruguayo y candidato a doctor en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Libuel, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, Romina, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contanos cómo se vive, a ver, simplemente para hacer memoria y que los oyentes lo tengan presente. Recordemos lo que pasó aquel 18 de octubre de 2019, ¿no? Todo empezó ya unos días antes, con las manifestaciones de una cantidad de estudiantes por la suba del boleto. Después esa manifestación empezó a crecer en tal magnitud que el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia y posteriormente lo que fue un toque de queda. Hubo saqueos, hubo violencia, abuso policial y terminó con un saldo de 30 muertos, ¿verdad? Sí, bueno, las cifras oficiales de la violencia más extrema, que fue, o sea, la violencia más extrema por parte del Estado, que fueron los fallecidos, todavía no queda claro, pero en efecto todo lo que vos decís es así. Hoy, justo ayer, estaba revisando desde cuándo es que había empezado la convocatoria por la suba del boleto. Habían sido 2 semanas antes. Todos los que vivimos y vivíamos acá en el momento, decíamos, bueno, ok, esto pasará. Hasta el jueves 17 de octubre estábamos diciendo, bueno, en algún momento esto se apagará. 2 días antes un exministro decía, esto no prendió, les decía a los estudiantes. Y bueno, el viernes fue el punto culmine, el viernes 18 de octubre, del cual hoy se cumplen 2 años. Y a partir de ahí, sí, efectivamente, Chile cambió, o al menos Chile se produjo un desorden del orden previo. Nosotros justo con unos colegas estamos trabajando también en un análisis de cómo a partir de la crisis de octubre, el proceso constituyente que surge para fue lo que pudo tratar de recoger algunas de las demandas. Las demandas eran totalmente dispares. Había votantes de Piñera que decían que estaban en las calles porque probablemente la forma en que el gobierno respondió a las movilizaciones tampoco fue acá decían apagaban el fuego con benzina, con nafta, porque lo único que se sabía hacer era mandar a los carabineros y a los grupos especiales para las puertas de los metros a reprimir a los estudiantes jóvenes, bien chicos. Entonces la gente se fue volcando sobre todo ante el hastío de una respuesta represiva a cada demanda social y a un talante sumamente soberbio de parte del gobierno. Hasta el día jueves 17 de octubre de ese año 2019, la ministra del Transporte estaba diciendo, el precio del boleto es ese, la comisión de expertos dijo que ese es el precio del boleto y por lo tanto el precio del boleto es ese. Y el que no le guste que se levante más temprano. Bueno, la paciencia de la gente tuvo fue creo que un problema más y que fue el proceso culmine, lo hablamos un poco antes, de ese deterioro de 10 años aproximadamente, en el cual los partidos dejaron en algún momento de articular las demandas sociales. Se desacoplaron completamente de por dónde estaba caminando la sociedad. Pensaron que el crecimiento económico, los televisores y el acceso a crédito para hacer una carrera universitaria o comprar una casa, con eso alcanzaba. La política de la concertación de, hacer cambios en la medida de lo posible, también hartó a grandes sectores de la población que no se volcaban a las urnas a votar, por un lado,
ni tenían canales de representación, de esto ya estaba escrito bastante, ningún partido, ninguna organización política más o menos articulada lograba atar esas demandas en un proyecto político concreto. Ni la constituyente actual, que eso es lo que estamos trabajando con unos colegas, ni la constituyente actual a nuestro juicio está logrando atar eso. A ver, eso es interesante ese punto porque, a ver, recuerdo perfectamente cuando cubrimos en aquel momento lo difícil que era, tal como decías, ¿no? Poder explicar quiénes estaban atrás de las movilizaciones, cómo se organizaban, los distintos reclamos que estaban arriba de la mesa. Lo que quedaba claro un poco era, bueno, dejaba de manifiesto eso, el descontento de muchísimos chilenos con el sistema político, que a nosotros nos cuesta, tenemos un sistema de partido tan arraigado en Uruguay y tan fuerte, que nos costaba ver la poca credibilidad que tenían y representatividad que tenían los partidos. Si no recuerdo mal, corregime Luen, algo así como el menos del 10% se sentía de un partido político, ¿no? Es más o menos esa cifra que se manejaba. Aproximadamente, sí, dependiendo de las encuestas, pero es un valor sumamente bajo. Tanto el nivel de autoidentificación con un partido político, partidos políticos estables, porque bueno, Rafael Piñeiro, Fernando Rosenblatt y Verónica Pérez han trabajado bastante sobre esta idea también Juan Pablo Luna, de cómo partidos estables se pueden desinstitucionalizar. Entonces acá tenías un sistema de partidos que más o menos, si tú lo veías de afuera, decía, son los mismos actores desde hace 30 años, los mismos partidos. La cuota de votos que cada uno saca en estas elecciones voluntarias es más o menos parecida. Hay una alternancia, o hubo una alternancia a partir del 2010 con Piñera. Entonces uno de afuera podría decir, ok, este es un partido estable. Lo que pasa es que estaba completamente desconectado, como te decía, eran partidos que eran cáscaras vacías, siguen siendo, y las tentativas, acá, bueno, el punto que hacemos con estos colegas, con Rafael Piñeiro, con Verónica Pérez, con Fernando Rosenblatt, es las protoorganizaciones que trataron de catalizar a partir del 18 de octubre de 2019 no lograron ni organizarse ni articular demandas de manera sistemática. Pensemos en el caso uruguayo para que los que están escuchando se hagan una idea. A ver, vos el proceso de formación del Frente Amplio lo tenés a partir, básicamente, en términos sociológicos, de la unión de la unidad sindical y del Frente Popular, por decirlo de alguna manera, los trabajadores y las clases populares. Entonces hay una cuestión social que precede a la organización política. Vos, después de la dictadura de Pinochet, tenés una sociedad atomizada con todos los dispositivos institucionales proclives a esa individualización. Con esto, ¿qué quiero decir con dispositivo institucional? Básicamente vos no tenés ningún incentivo para sindicalizarte, hay normas laborales que hacen que vos tengas incentivos a negociar directamente con tu jefe, a que se puedan formar 5 sindicatos en una unidad de supermercado. Tenés cadena de supermercado, pero la regla del multiroot, o lo que sería el multi... Sí, ayer creo que se llama igual, hace que una cadena de supermercados pueda decir que cada sucursal es una empresa, y en esa empresa, que es la de la esquina acá, puede haber hasta 5 o más sindicatos. Entonces, todos los dispositivos institucionales, todas esas normas que están, que el gran empresariado dice que son la condición necesaria para el crecimiento económico, para la flexibilización y la no rigidez del mercado laboral, hace que el tejido social no se solidarice, y también es que no genere solidaridades. Y también es evidente esto en el caso de los estudiantes, que es el único núcleo en el cual ha habido algo de solidaridad, que fueron las movilizaciones del 2006, las movilizaciones de 2010 y 2011, de donde sale el candidato actual, Gabriel Boric, de la izquierda.
porque bueno, eran los únicos actores sociales más o menos organizados que compartían unas condiciones estructurales, estar endeudados, por el acceso Ujú. universitario, eh, pagar de alguna manera los costos de esta sociedad, ver que sus padres tenían unas pensiones y sus abuelos unas pensiones del 30% del último ingreso aproximadamente, eh, más o menos lo que serían hoy 8.000, 9.000 pesos uruguayos. Entonces, y ahí fueron los únicos actores organizados con demandas organizadas. El resto es un montón de gente que está enojada, va con una pancarta que dice yo quiero una cosa, el otro quiere otra, y los constituyentes que salieron electos, Bueno, muchos de ellos eso te iba a independientes, preguntar, a ver, porque recordemos, ¿no? Para hacer memoria para los oyentes, la consecuencia inmediata o más clara fue la redacción de esa nueva constitución, ¿no? Esa asamblea constituyente para redactar esa nueva constitución que desterrara aquello de la dictadura de Pinochet, ¿no? La constitución que se asociaba a la dictadura de Pinochet. Tú decís, eso igual no hizo que se ordenara o que ahora haya mayor representatividad en ese proceso, en el de la redacción de la nueva constitución. ¿Qué es lo que está pasando concretamente ahí? bueno, aproximadamente un mes después del estallido, como se le dio en llamar en ese momento, la situación se estaba volviendo cada vez más tensa. No tenemos claro bien qué estaba pasando. No lo vamos a saber hasta dentro de varios años qué estaba pasando ahí, pero obviamente que había temores de una respuesta de golpe de Estado hacia mitad de noviembre, un mes después. Los partidos políticos ahí sí logran acordar en las cámaras una reforma de la constitución de Pinochet que requiere 2/3 para habilitar un proceso constituyente. Fue lo que se pudo, la demanda que Mm. aparentemente podía escucharse era, bueno, ok, vamos a catalizar esto en una nueva constitución. Ahora no vamos a entrar en un proceso de reforma de las AFP, ahora no vamos a entrar en un proceso de reforma de la educación, vamos a trabajar en una nueva constitución. Ahí hubo negociaciones muy, muy, muy ásperas, aún en ese contexto, pero bueno, ya lo deben haber trabajado acá. Sí, El asunto es, viene se vota el apruebo por la nueva constitución. A la hora de llenar los cupos, el nivel de confianza en los partidos políticos es tan bajo, era tan alto el sin partidos, el soy antipartidos, la gente no quería saber de nada de los partidos, que se abrió el espacio con una nueva ley para que los independientes pudieran presentarse, o sea, gente común y corriente, pudiera presentarse y que además pudieran ir en listas, porque si no, obviamente, si no se acumula a nivel de lista, es muy difícil la elección. Ahora, ¿cómo se articularon esas listas? Muchas listas se armaron por grupos de Facebook, eh, diciendo, hola, yo soy candidato en tal distrito, el que quiera venir con una lista conmigo que venga. Listas nacionales hicieron, a ver, emprendedores nacionales también hicieron esa tarea, abrir plataformas online para captar candidatos independientes que cumplieran con cierto perfil, algunos que fuesen mujeres, otras personas que fuesen trabajadores, qué sé yo, pero independientes, puros eh, del sistema político, o sea, que nunca hayan pisado una sede partidaria, pero sin ninguna plataforma programática concreta. Y los que fueron, o sea, eran personas, sí, o sí. muchos de los constituyentes eran personas que no tenían ningún tipo ni siquiera de demanda, es algo así como, bueno, yo soy una persona común y creo que mi experiencia como persona común puede ser eh, valiosa en la constituyente. Y los grupos más, entre comillas, más organizados con demandas locales. Descentralización, el agua, la defensa de las áreas protegidas, pero no con una cosmovisión que vos digas, ah, son la izquierda o son la derecha. No, son intereses
más atomizado. Y en ese sentido es que uno puede observar que va a continuar desarticulada la canalización de las demandas sociales. Ujú. Y ahora en el proceso de elecciones decíamos, tenemos que tener presente, ¿no? El 21 de noviembre se vienen las elecciones presidenciales, están en plena campaña electoral. Sabemos hay 7 candidatos, ¿verdad? Una sola mujer. Lleva a la delantera Gabriel Boric, son con aproximadamente 20% del electorado, según las encuestas, ¿no? Uh-huh. Esas demandas ahora, esas demandas que nadie logra canalizar, ¿cómo se ven o qué está pasando concretamente en este periodo entonces de plena campaña electoral con los partidos disputando por esa presidencia, ¿no? Bueno, Juan Pablo Luna hace ya un tiempo decía, estamos en un momento destituyente, allá por el 2019, principio del 2020, estamos en un momento destituyente y nos falta mucho para un momento constituyente. Y creo que seguimos más o menos en ese, aunque tengamos una asamblea que constituye, por la vía de los hechos, es posible que esa constitución sea corta, en términos incluso de vigencia. Y con, y con la proyección más en el sistema actual, es decir, bueno, ok, mientras la Constitución corre, por este carril tenemos las elecciones nacionales. Y las elecciones nacionales están en la misma lógica del estallido. De quién es menos partidista que quién, de quién está más impoluto de todas de todas las acusaciones de corrupción, de financiamiento ilegal de las campañas, de hacer lobby político, de haber recibido sobornos para pasar leyes, que fueron todas cosas que paulatinamente fueron erosionando al sistema de partidos y a la representación aquí transversalmente, eh, con casos, con casos probados en los cuales los senadores y diputados recibían instrucciones por mail de qué artículo aprobar para, obviamente, favorecer a una pesquera, una minera. Entonces, y esto se está plasmando en la elección. Entonces, Sichel, es el candidato del oficialismo actual, está pisando muy bajo porque con 3 o 4 golpes acerca de su pasado vinculaba estas cosas a financiamiento de la campaña, a su trabajo como lobista y alguna cosa más lo destruyeron. Entonces, Boric trata de encarnar las demandas, algunas de las demandas desde una perspectiva de izquierda, reformar el sistema de pensiones, hacer reformas en la salud, hacer reformas en el sistema educativo y acompañar lo que surja de la constituyente. Él tiene un problema, no lo quiero poner en esos términos, pero en términos de Chile es así. El problema que tiene Boric es que está con el Partido Comunista y el partido más grande de Chile es el anticomunismo, un anticomunismo rabioso. Uh-huh. Entonces, y por el otro lado tenemos a Jasna Proboste, que es de la democracia cristiana, que siempre ha sido el fiel de la balanza del sistema, que quiere incorporar algunas demandas, ¿no? A reformar algo del sistema de pensiones, reformar algo de la educación. Pero la gente, digamos, si uno toma la sensación térmica, Jasna Proboste encarna los 30 años, porque en estos 30 años ella ocupó cargos de responsabilidad política, senadora, diputada, ministra. Entonces, ¿cómo vas a poder cambiar si estuviste 30 años produciendo estos resultados? Entonces, y ahí se empieza a afianzar la figura de José Antonio Kast también, que corre por la extrema derecha, también ante el desfonde de los partidos más tradicionales de derecha, la Renovación Nacional, la UDI, esta última más del corazón pinochetista, y él sale de la UDI para correr solo por derecha, y hoy anda, según algunas encuestas, que se han equivocado grueso en el pasado reciente, pero bueno, es la información con la que disponemos, mala o no, es la información que tenemos, andaría
en un empate técnico con Gabriel Boric para la primera vuelta. De cualquier manera, la segunda vuelta no sería, no ganaría José Antonio Kast, pero es un fundamentalista de derecha, que creó su propio partido, es escindido del corazón pinochetista de la UDI, y anda ahí en el 20%, muy cercano a lo que sería el techo de lo que fue el rechazo de la Constitución, de que no cambiemos la Constitución, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ese es un poco el escenario. Y él también corre con eso de, bueno, tengo un partido nuevo, no estoy ni con RN ni con la UDI, que fue el Chile Vamos, ni con Piñera, qué sé yo. Pues yo me fui de ahí, entonces está todo mal con esta gente que tranza, porque esta gente transó, esta gente, digo, la derecha institucionalizada, transó el 15 de noviembre de 2019 en sacrificar la constitución de Pinochet, algo inaceptable para él, para Kast y para sus seguidores, que obviamente demandan orden y familia tradicional, y Fuerzas Armadas, y el ciclo de desinstitucionalización o de desorden actual, donde todavía no se logra rearmar el puzzle, le hace el caldo gordo en parte a un sector que no solo es el sector alto, que obviamente que vota muy bien en las comunas altas, muy ricas, pero también tiene sus votos en comunas que están con el conflicto mapuche, con los ataques incendiarios que hoy volvieron, y en la zona militarizada, porque ahí hay mucho de... mucha polarización. Entonces esta es una campaña polarizada, donde están primando los ataques personales, donde están primando quién está más limpio de un partido político en el pasado, está primando quién recibió y quién no recibió financiamiento de una empresa, y donde nadie propone un programa claro, ni siquiera Boric, de decir, bueno, ¿sabe qué? Nosotros vamos a hacer tal y tal y tal cosa que nos va a costar tanto y tanto y tanto plata. No es el Frente Amplio llegando en el 2004 al poder, en el cual se decía va a haber un plan de emergencia que va a costar 300 millones de dólares y va a haber un ministerio. No, acá está todo más dirigido a ganar la elección y después vemos. Muy interesante, Liwen, lo que nos has contado, este panorama que nos has dado. Nos queda por conversar, seguramente quede para otra instancia, la situación económica, también las particularidades, ¿no? Por ejemplo, para un país con una gran estabilidad en lo que tiene que ver con la inflación. Chile está teniendo una suba de la inflación, ¿no? Y está asociado en parte también a los retiros de los fondos de pensión. Es un aspecto que está también muy presente en la campaña. Por lo menos acá nos dio para hacer una primera puesta a punto de cómo está la situación, y me parece bien interesante entonces tu aporte. Te agradezco muchísimo y estamos en contacto, si te parece. Te agradezco a ti, Romina. Un gusto para mí y bueno, lo que pueda aportar. Efectivamente estamos en tiempos intensos acá en Chile. Liwen Noceto, que es uruguayo, radicado en Santiago allá desde 2017, debí decir, es candidato a doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gracias, Liwen, un abrazo grande. Gracias a ti, que pasen bien.